Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa chilaba con el signo nuclear encima? O sea, ¿qué pasa? ¿Que los camellos los van a meter en centrales nucleares? En fin, ya me explicará usted a qué viene esta chilaba que inquieta. Por la chilaba y luego por el dibujillo ese de lo nuclear. Buenas noches. Supongo que habrá tenido usted muy buen fin de semana. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Hemos intentado tener un buen fin de semana a pesar de todas las circunstancias, de todas las malas noticias que nos rodean en este mundo en guerra. La verdad es que es un lunes en el que lamentablemente la guerra es la gran protagonista. ¿Sabe usted de Marruecos? Vamos al final del programa a desvelar un poco por qué llevo esa chilaba con el logotipo nuclear. Marruecos está enviando soldados a Gaza. Hay gente que a lo mejor no lo sabe, que Marruecos está enviando... Y no van a repartir magdalenas, precisamente. No van a repartir magdalenas. No. Compran satélites militares israelíes, ¿verdad? Y luego pues van allí a masacrar ciudadanos palestinos, los cuales pues supongo que algunos serán terroristas, pero desde luego que todos no lo son, ¿no? La guerra es la gran protagonista, tanto en el este de Europa, donde la OTAN sigue usando al régimen de Zelensky para atacar objetivos rusos, y además Zelensky en Estados Unidos. Vamos a hablar de esa visita. Lo primero que ha hecho ha sido irse a una fábrica de armamento de General Dynamics. Allí sí que le han sacado a él claro, unos muffins para que disfrutara tranquilamente. Ha ido con su uniforme tradicional, pero que tenga varias camisetas iguales. Siempre lo digo, pero es importante tenerlo en cuenta. Y luego con un Oriente Medio en el que el gobierno de Israel ha cumplido a rajatabla el guión que hace mucho tiempo diseñó Netanyahu para mantenerse en el poder y para hacer de la industria de la muerte su principal valedora. Esta huida hacia adelante, que poco o nada tiene que ver con la defensa del territorio, aunque todavía haya mucha gente que considere que es un movimiento defensivo. Es un movimiento ofensivo, es una ofensiva contra otro país. Ya no estamos hablando solo de la Franja de Gaza, ya no estamos hablando de Cisjordania, estamos hablando del Líbano. Hace meses expusimos en el gran reseteo en cesarvidal.tv, justo antes, yo creo, de empezar el periodo estival, en julio. Hicimos un programa sobre guerra en el Líbano y esa agenda pues se está cumpliendo, y lo peor de todo es que Netanyahu quiere ir mucho más lejos, porque el plan no es pararse ahí. Esto es lo verdaderamente grave, ¿no? El plan es una guerra total, como ya la definió el pasado junio el ministro de Exteriores de Israel, de forma pública y notoria, a través de sus redes sociales. He vuelto a recuperar aquel mensaje. El mensaje era el siguiente, abro comillas: nos estamos acercando al momento de decidir cambiar las reglas del juego en el Líbano. En una guerra total, Hezbolá será destruido y Líbano será gravemente golpeado. Esta mañana daban cifras... Bueno, ha habido algún alto dignatario israelí que en una entrevista de televisión dijo que el Líbano iba a ser exterminado. Sí. Y el periodista que lo estaba entrevistando, que se dio cuenta de que era muy duro, exterminado y tal. Y el otro plegó velas, pero vamos, se le había visto el plumero totalmente. El otro día en un programa en prime time, bueno, ya prime time no, porque ya era tardecito, en una televisión española, también salía en un supuesto canal donde supuestamente también se dan informaciones sobre disidencia. Algunos dicen que controlada, yo más bien diría que descontrolada. Pues había también un sujeto diciendo que había que exterminar a toda la gente que vive alrededor de Israel.
Sí, exterminarlo, hay que sí, hacer un lo genocidio. vi. Sí, es un sujeto que parece ser que tiene intereses económicos Bueno, y este hizo un llamamiento al genocidio. Es genocidio. que estamos oyendo unos argumentos a favor del genocidio que yo la pasividad y la indiferencia con que los está recibiendo la gente verdaderamente me deja aterrado. Es decir, yo el otro día estaba revisando un documento que yo creo que fui el primero que lo publicó en español a inicio de la década de los 90, que es un documento de una reunión del Reichsführer de las SS, de Heinrich Himmler, Ujú. donde habla con un grupo de allegados sobre el exterminio de los judíos. Y además como algo que, en fin, lo llevamos en secreto porque no queremos manchar la imagen de Alemania, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado dice, y esto implica para nosotros decisiones duras. Dice, por ejemplo, tenemos que matar a los niños. Y tenemos que matar a los niños porque si no, el día de mañana estos van a venir a vengarse de lo que hemos hecho con sus padres y entonces van a atacar a nuestros hijos. Y claro, ante una tesitura de ese tipo, tenemos que acabar con los niños. Entonces, bueno, esto es escalofriante, no se atrevían a decirlo en público, es una reunión con jerarcas escogidos del nazismo, etcétera, etcétera, que se descubrió porque se grabó en disco y después de la guerra pues se publicó, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora hay gente que te dice tranquilamente que hay que matar a los niños. Es el mismo argumento. Es el mismo argumento, pero en vez de hacerlo de manera escondida, de decir es una atrocidad, pero no nos queda más remedio, no, estos lo hacen a calzón quitado, presumiendo de ello Ujú. y como diciendo, es tan obvio que tenemos que hacerlo que es que no lo tiene que discutir nadie. El genocidio es obligado. Dices, bueno, Incluso pero salivando sí, mientras que lo están pero ¿a qué diciendo. punto hemos llegado? Porque Himmler lo decía como que no nos queda más remedio, pero en fin, es algo terrible, somos conscientes, claro, hay que mantenerlo en secreto, no sé qué. O sea, digamos que le quedaba una partícula de moralidad. Estos no tienen ni una partícula de moralidad. El problema es que Es algo terrible. y es un mecanismo psicológico que en lugar de ser perseguido, en lugar de ser aborrecido, prende como la pólvora, no en determinados ámbitos. Y ya lo decíamos un poco la semana pasada cuando comentábamos que don César y yo, de vez en cuando en nuestras redes sociales, también hacemos un poco un pulso. Es verdad que eso no es representativo de la sociedad, pero sí que evidentemente pues tienes, sobre todo gracias al anonimato, aunque otros, como bien dice don César, no le importa en absoluto, defender Sí. este genocidio absoluto, ¿no? Esta mañana daban datos el Ministerio de Sanidad del Líbano diciendo que había ya 100 muertos y más de 400 heridos. El mecanismo mental también que utilizan los defensores de estas operaciones es el mismo que en el caso de Gaza. Todos los que han muerto merecen morir. Si hay Sí. civiles por medio, bueno, pues son civiles que hubieran sido puestos delante como escudos humanos por parte de los supuestos terroristas. Y digo supuestos porque es imposible saber cuántos de los asesinados son terroristas. Y luego el hecho de que sean bombardeos indiscriminados. Es decir, no estamos ante una operación terrestre. De hecho, ya dijimos, planteamos un poco en julio que Israel no hace una operación terrestre porque no puede. Fundamentalmente porque no puede. Y lo que están haciendo es bombardear de forma indiscriminada. Sí. ¿Quién está enfrente? Está enfrente Hezbollah, que a diferencia de Hamas, tiene algunas ventajas militares considerables, sobre todo en el caso de las intervenciones o de las operaciones en tierra. La primera y más obvia, no es posible cercar a sus fuerzas como se pudo hacer en el perímetro acotado de Gaza, que al final eso fue, no, pues como en una serie distópica o una película distópica, como los Juegos del Hambre, ¿no? Al final lo que tenían allí era una jaula, se trataba de matar a gente en una jaula, ¿no? Deshumanizándolos, considerando que son peores que animales, ¿no? Claro, Israel, Egipto y Mediterráneo. Y este contraste es importante para el tiempo que iba a demandar una campaña. Por eso no hay una operación terrestre. Es casi imposible cortar rutas de suministro, lo digo teniendo en cuenta un poco para que la gente se haga una idea de lo que sería una operación militar si de verdad tú quieres hacer una operación en el Líbano o una guerra no ya tradicional, sino una guerra al uso. Tú tienes que controlar rutas de suministro, algo que tampoco se puede hacer, porque se extienden desde el sur del Líbano a 2/3 de Siria, al sur de Irak y a todo el territorio iraní. Y yo quiero poner el foco en esto porque el objetivo de Israel es este. El Sí. objetivo de Israel es Siria, es Irak y es Irán. Bueno, y es quedarse con lo que pueda del Líbano. Vamos a ver, Israel ha invadido el Líbano 2 veces en lo que va de siglo, esta sería la tercera.
El deseo en su día de Sharon, y no solo de Sharon, era quedarse con el Líbano hasta la frontera del río Litani. Es decir, nosotros llegamos hasta la frontera del río Litani y nos lo anexionamos como nos hemos anexionado los Altos del Golán o el Sinaí en su época o Cisjordania o Gaza o lo que sea. Y en 2 guerras Israel fue derrotado por Hezbollah. Es decir, toda la historia esta de Hezbollah, de la defensa de Occidente, del terrorismo, de la amenaza islámica, es un camelo propagandístico. Aquí lo que se está ventilando es si en un momento determinado nos vamos a quedar con un trozo del Líbano o no, que queremos que sí. Y además queremos que sí, entre otras razones, por cosas tan importantes como es el agua. Y esto Sí. es lo que hay. De la misma En manera el caso, que, lo mismo que en el caso de Siria también, con el tema de los exactamente, Altos en del el Golán, caso de los Siria, tradicionales Altos del Golán. los Altos del Golán, que ya han decidido que se los anexionaban por el artículo Ujú. 33, y si podemos coger algo más de los Altos del Golán, pues lo enganchamos. O sea, esa es la historia. Nosotros vamos a retrasar el mapa de Oriente Medio y llevamos décadas detrás de eso. Es más, hemos metido al mundo en una serie de guerras en Oriente Medio, como la guerra de Irak, cuya única finalidad realmente es que el Estado de Israel redibuje Oriente Medio. Y esto no es una afirmación antisemita ni cosa parecida. Yo recuerdo haber hablado con gente muy importante del Partido Republicano aquí en Estados Unidos. Me acuerdo de una persona muy concreta, persona mayor, muy veterana de décadas en el Partido Republicano, que en el curso de un almuerzo me dijo, mira, nosotros fuimos a la guerra en Irak fundamentalmente por 2 cosas, nada de Saddam Hussein, ni la libertad de los pueblos, ni armas de destrucción masiva, ni nada. Fuimos por 2 cosas. Una, controlar el tráfico del petróleo, que era necesario para nosotros, y 2, quitarle ese adversario a Israel. Íbamos a aumentar la seguridad de Israel. Y a continuación me dice, el tráfico de petróleo no nos hace ninguna falta, porque nosotros somos productores netos de petróleo, nos podíamos haber ahorrado la guerra de Irak. Dice, Israel no me da la sensación de que esté mejor ahora que después de la guerra de Irak. Dice, o sea, fue una guerra inútil, costó muchísimo, costó también mucha sangre, nos empujaron los israelíes y al final el beneficio yo creo que ni para ellos. Y Netanyahu lleva décadas detrás de machacar a Irán y luego redibujar el mapa de Oriente Medio, por supuesto llevándose lo que pueda rapiñar de lo que hay alrededor. No hay más vuelta de hoja y, por supuesto, bajo ningún concepto tolerar la construcción de un Estado palestino. Bueno, todo lo contrario. Lo que quieren hacer es coger Palestina y vendérnosla como una especie de moderna Totalmente. Dubái para Sí. rehacerla desde cero, con unas aguas que además tienen preciosos hidrocarburos, y de lo que se Sin trata palestinos, por supuesto. es terminar a todos los que hay allí. Como cuando alguien quiere echar a alguien de una casa porque considera que es un ocupa, pues ese es lo que pasa, es que en este caso directamente matándolos, ¿no? Y al que, efectivamente, y el que no extermines, que se vaya. Además, Claro. si es que lo dicen abiertamente Sí. los propios ministros. Nos han planteado incluso hacer campos de concentración en Egipto. Efectivamente. Es decir, aquí la única salida que tienen es o se van o se someten a ser ciudadanos de segunda clase. Punto, pelota, no hay alternativa. Aquí no va a haber ni Estado palestino, ni en caso de que se quede en un trato igual ante la ley, ni cosa parecida. O sea, te sometes a ser un negro en Sudáfrica o te vas. Cuando se planteó en las reuniones, diferentes reuniones a las que no han acudido los emisarios israelíes, hubo una serie de conversaciones, aquí lo juntamos también, mediación turca también en algunas ocasiones, incluso el propio Qatar, que recordemos que Qatar está jugando con todas las barajas que hay, con una de trampa también, que la tiene metida en el bolsillo, pues se indicó un poco la posibilidad de que pudiera haber algún tipo de acercamiento, y los israelíes siempre han tenido muy claro que ellos solo pasaban, su objetivo solo pasaban no ya por acabar con toda la población de Gaza, sino por este plan que avanzamos y que lamentablemente nosotros pues, nos gustaría equivocarnos, pero decíamos, nos preparan un otoño caliente. Bueno, pues es un otoño caliente, lo llevamos diciendo desde hace años, los señores de la guerra están dispuestos a todo con tal de sacar adelante una agenda que hace de la muerte y del sufrimiento su principal razón de ser, para mantener un statu quo, un sistema geopolítico que hace aguas
y que está intentando morir matando, hasta el punto de que incluso los supuestos aliados de los promotores de la agenda globalista están adoptando acciones que van contra los intereses de aquellos que siguen aspirando a configurar ese mundo en el que Occidente siga teniendo la sartén por el mango. Esa amenaza constante de una guerra abierta de la OTAN contra Rusia en Europa, que no se ha producido por Vladimir Putin, y en esto también quiero ser clarísimo. Si hubiera otra persona al mando en Rusia, habría estallado ya la Tercera Guerra Mundial. Y no con ataques cibernéticos, ni con ataques de denegación de servicio, ni con problemas en los satélites. No. Habría habido pepinos nucleares ya sobre la mesa. Hay elementos y personajes de la CIA que saben que están apretando porque conocen la forma de pensar de Putin. Es que esto, claro, al final es como todo. ¿Cuánto tiempo va a estar Putin aguantando sin responder? Al menos sin responder de forma abierta. También Hombre, hacía Rusia... pues en Ucrania aguantó 8 años. Claro. Aguantó Sí. 8 años y al final se llegó a un punto en que ya no se podía aguantar más y se Sobre todo produjo porque la estaban intervención masacrando a la militar. población rusófona del Claro, Donbass, que claro. son rusos. Esto es como lo de Crimea. Vamos a ver, es que estoy harto de leer barbaridad. Pero vamos a ver, Crimea no ha sido ucraniana nunca. Nunca. Podemos discutir sobre el Estado ucraniano en sí, también que tampoco ha sido Ucrania nunca, porque era una parte de los mongoles, ¿verdad?, en su tiempo, y luego otra parte de los polacos que quieren recuperarla, etcétera, etcétera, pero lo de Crimea es alucinante. Oiga, ¿cómo que la anexión de Crimea? ¿Cómo que Crimea, que esté en manos rusas, viola el derecho que tiene Ucrania a mantener su territorio? Si Crimea no ha sido nunca ucraniana. Y a Crimea se la regalan ahí en los años 50 de mala manera. ¿Verdad, don César? Fue Khrushchev, ¿no? Pero Que hizo Khrushchev era ucraniano. Claro. O sea, porque esta es otra. O sea, los oprimidos ucranianos tuvieron como dictador de la Unión Soviética a Khrushchev, tuvieron a Brezhnev, tuvieron a Chernienka y tuvieron a Gorbachev. O sea, como oprimidos, claro, esto es igual que el caso de los oprimidos catalanes o los oprimidos vascos, sobre todo en la época de Franco, ¿no? Que Franco en todos los gabinetes tenía un ministro sin cartera que era un catalán. O sea, era ministro de Cataluña y no pasaba con ninguna región. Hombre, sin embargo, de hecho, los tenían oprimiditos, como todo el mundo sabe, ¿no? El proteccionismo comercial en Eso ha época de sido con Franco, Franco, después de Franco y todo. Exactamente, siempre ha sido así, ¿no? Esa industria catalana ha florecido en buena medida gracias al proteccionismo, gracias a esta historia, ¿no? Pues sí, así nos despertábamos esta mañana con esa noticia de que el ejército israelí continuaba bombardeando. Son bombardeos indiscriminados. Es decir, si alguien piensa que son intervenciones, como se dice ahora, quirúrgicas, no, son indiscriminados. Campaña exclusivamente aérea. Campaña, y esto es muy importante, ¿no? Porque ya no es que lo digan esto don César Vidal o Lorenzo Ramírez. El halcón del Pentágono, que fue director de la CIA y secretario de Defensa con Obama, León Panetta, un tipo muy poco recomendable, del que hemos hablado en múltiples programas del Gran Reseteo, califica lo que está haciendo el ejército israelí de terrorismo. Este tipo califica de terrorismo a lo que está haciendo Israel. Y ya les digo que no es ni antisemita ni antisionista y que además es muy amigo de Israel. Esto lo dice todo porque este tipo, que es uno de los padres del terrorismo de Estado y las operaciones encubiertas, califica de terrorista las acciones del ejército de Israel. Esto es muy significativo. Bueno, es que lo son, pero además es que este lo sabe. O sea, este como el que es especialista en mariposas y de pronto ve una mariposa y te la identifica, porque él sabe de mariposas, es un entomólogo y entonces las identifica y sabe el tipo de mariposa que es y ve esto y dice, esto es terrorismo, no hay más vuelta de hoja. Es que eso lo ve cualquiera que no se haya empeñado en ir ya por la senda del genocidio, ¿no? A todo eso, claro, ahora mismo en bombardeos indiscriminados por la sencilla razón de que la operación de los teléfonos, los buscas y todo lo demás, al final ha sido más el ruido que las nueces. Es decir... y estaba implicado el MI6 también. A través de una empresa húngara. Es decir, que has matado a una docena de personas, ¿vale? De la docena de personas que has matado, 2 como mínimo que sepamos son niños que evidentemente no serían terroristas. Es decir, prácticamente el 20% han sido niños, que sepamos. De los otros no sabemos cuántos eran civiles que pasaban por allí.
Y luego, eso sí, hay centenares de heridos de la manera más salvaje, que dentro de todo este aparato de propaganda de qué eficaces somos, qué bien lo hacemos, que somos extraordinarios y tal, encima ha ido corriendo la historia de que les han volado los testículos, que seguramente habrá alguno que sí. Seguramente habrá alguno que sí, no digo que no, pero y eso al parecer hay gente a la que le excita especialmente, pero en su inmensa mayoría pues han perdido una mano o han perdido las dos o cosas de este tipo. Pero si tú dices, vamos a ver, si la idea era matar en masa, lo habéis hecho muy mal. Y desde luego, si esto era la operación limpia quirúrgica, todavía lo habéis hecho peor. Esto ha sido una chapuza. Sanguinaria, criminal y terrorista, pero chapuza. Esa es la realidad. Y como ha sido una chapuza, aunque se quiera vender como, vamos, que esto es James Bond y el cruce con Palmer o cualquiera de estos, pues al final volvemos a los bombardeos indiscriminados, que son un crimen de guerra. O sea, esto es terrible. Lo único que ha habido de operación quirúrgica en todo esto, hasta ahora, de la acción de Israel en Gaza, y que yo me enteré hace unos días por el testimonio de un médico judío americano, es los francotiradores israelíes matando de manera específica a niños palestinos. Eso es lo único que ha habido de quirúrgico. Para matar a niños. O sea, es algo verdaderamente escalofriante. Esta mañana teníamos además datos actualizados. En Gaza, 41.450 muertos, más de 95.000 heridos. La verdad es que es una absoluta barbaridad. Y bueno, es que en las últimas horas se han producido 3 masacres contra familias completas en la Franja de Gaza. Esto está sucediendo delante de nuestras narices. Que iba a ser un paseo militar, porque volvemos a lo mismo. Como el ejército de Israel pues es prácticamente el mejor del mundo y el que no se lo quiera creer que reviente, pues esto iba a ser un paseo militar, iba a durar días, iban a inundar los túneles, iba a morir toda la gente de Hamás. Pues no ha pasado nada de eso. Hay un problema ahí grave y además también de propio efectivos, también lo contamos aquí, sobre el papel implicaría que hay incentivos para que el ejército de Israel no siguiera adelante, pero está sucediendo o produciendo todo lo contrario, teniendo en cuenta la mentalidad de los halcones del gobierno israelí, de una parte de su cúpula militar. Aquí esto supone una oportunidad para iniciar otra guerra que se extienda en el tiempo, sobre todo en meter a Estados Unidos en la jugada, porque la situación obliga a la élite de Washington a colaborar no solo ya enviando armas y dinero, sino con actuaciones en la zona, como las realizadas cuando se produjo el ataque con proyectiles de Irán. Esto evidentemente sería un problema grave para una administración que aspira a mantenerse en el despacho Oval otros 4 años, la administración del Partido Demócrata, en unas elecciones, las de noviembre, que pueden celebrarse mientras se desata una guerra abierta en Oriente Medio. De hecho, va a ser así. Una guerra, como digo, en la que Netanyahu no quiere detenerse en Líbano, sino que tiene la mirada puesta en Siria, en Irak e Irán. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto de ley que designa los productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales, los territorios ocupados en Cisjordania, como originarios de Israel. ¿Por qué se hace esto? Mucha gente que no entiende me lo ha preguntado en las últimas horas. Para eludir los boicots a los productos de estos lugares, al no ser capaz de diferenciarlos de los del resto del país. Oiga, pues bloqueamos productos de los territorios ocupados. ¿Cómo lo vas a diferenciar? No vas a poder. El proyecto de ley pasa al Comité de Finanzas la próxima semana y si se aprueba en el Senado, pues complicará aún más los esfuerzos de aquellos defensores de los derechos palestinos, que los hay, que haya mucha gente que piense que no, pues por apoyar los productos fabricados en Palestina, porque no van a existir productos fabricados en Palestina. Es verdad que esta iniciativa la puso sobre la mesa Mike Pompeo como secretario de Estado en el año 2020, en la época de Trump. El proyecto de ley, de hecho, ha sido patrocinado e impulsado por la congresista republicana Claudia Tenney de Nueva York. Fue aprobado por 231 votos a favor y 189 en contra, recibiendo el apoyo de 16 demócratas, incluidos algunos de los miembros más proisraelíes del partido, como es evidente. Yo tengo serias dudas, don César, de que vaya a cambiar la política de Estados Unidos en Israel, gane quien gane en las próximas elecciones de noviembre. Igual que lo de Ucrania podemos hablar, lo de Israel parece complicado que vaya a virar. No sé qué piensa usted al respecto. Yo creo que va a haber poca variación, pero creo que va a ser todavía peor con Kamala que con Trump.
Es decir, reconociendo que no va a haber un gran cambio, Trump puede que haga algún gesto en alguna cosa, no espero yo gran cosa de él, pero puede que haga algo. Pero en el caso de Kamala, vamos, seguirá la matanza sin ningún género de dudas. Claro, lo de Kamala es evidente. Tendríamos un Joe Biden 2.0, en este caso con peluca y un poquito más oscura. Negra, dice ella. Ella dice que es negra. Ella sabrá. Dice que es negra, se autopercibe como negra. Sí, se autopercibe. Quiere ser negra, como esa famosa serie de vídeos de YouTube. Sí. Donde sale un tipo diciendo que quiere ser negro. Y hablando de Estados Unidos, viramos hacia la otra guerra que continúa escalando en el este de Europa con un Zelensky que vuelve una vez más al país norteamericano. Este hombre que se ha comprado ya una casa allí, don César, yo creo que se podía comprar ya una casita. Tiene varias. ¿Tiene varias? Ah, sí. Muy bien, muy bien. Ya tiene más que yo. Si tiene varias, ya tiene más que yo. Sí. Otra visita en la que, según revelaba en las últimas horas la agencia Bloomberg, va a pedir personalmente a Joe Biden que antes de dejar el despacho Oval le invite a Ucrania a entrar en la OTAN, haciendo buena la expresión popular aquella que decía: para lo que me queda en el convento, pues me defeco dentro, podríamos decir, ¿no? Sí. Además, el líder del régimen ucraniano quiere persuadir a Biden para que se comprometa a suministrar permanentemente armamento avanzado a Ucrania, porque esta es otra gran historia. Hay un plan del complejo militar industrial de Estados Unidos, avalado por múltiples legisladores, para crear un plan de suministro de armamento permanente al margen de las decisiones del presidente del gobierno. Estos son los demócratas, los que nos dicen a los demás y nos dan clases de democracia. Sí. Va a presentar Zelensky lo que ya se ha denominado de forma orwelliana el plan de la victoria, que, según decía Bloomberg, no solo va a estar en la mesa de Kamala Harris, sino también en la de Donald Trump, y se va a hablar también con miembros del Congreso de ambos partidos, y solo posteriormente se hará público su contenido. ¡Viva la transparencia! Lo primero que ha hecho Volodymyr, según ha llegado a Estados Unidos, es irse a ver a los señores de General Dynamics, que ha hecho una visitita, estupendo, allí viendo la empresa donde producen esos proyectiles de 155 milímetros, los famosos proyectiles, que tanto han dado que hablar. Tenía yo fuentes dentro del propio complejo militar industrial que me decían que era increíble cómo habían recibido a este hombre allí. Se están forrando los señores de General Dynamics, que tienen una empresa. Totalmente. Se están forrando. De hecho, bueno, pues tengo yo acceso a personas que trabajan muy de cerca en Estados Unidos con los contratos y bueno, es que les saltaban chiribitas, les hacían los ojos chiribitas y se les salían de las cuencas, porque la idea es crear una gran visión que tienen ellos para combatir a Putin y al que sea, creando una especie de orden estatal profundo, totalitario, supranacional, para gobernar Occidente de forma permanente. Había un artículo muy bueno, muy revelador, vamos a decirlo así, donde se exponía todo este plan en el Washington Post hace unos días, que vamos a analizar seguramente en algunas de las ediciones de las próximas semanas del Gran Reseteo, porque suponen un antes y un después, porque se pretende dar un golpe de Estado para que, insisto, blindar todo el negocio para que, con independencia de quien sea el inquilino del despacho Oval, continúe esta especie de globalismo militar que al final pues va de la mano de esa agenda globalista de la que tanto hemos hablado, ¿no? Zelensky dijo ya el viernes en una rueda de prensa que hizo al lado de Ursula von der Leyen, que yo no sé si salen juntos, pero desde luego que seguro que pasan más tiempo el uno con el otro que con sus respectivas parejas, que el objetivo es llevar a cabo ataques profundos dentro de Rusia con el uso de misiles suministrados por Occidente. Quiero hacer una precisión a este respecto. Hace ya un tiempo que no hablo de esta cuestión. Llevamos una semana de la nueva temporada de La Voz. La semana pasada prácticamente no hablé de Ucrania, al menos del aspecto bélico, y quiero hacer una precisión importante porque hay mucha gente despistada con este tema. Ucrania ya está usando este armamento desde hace tiempo. Que no les mareen con si les van a dar permiso para utilizar el misil. No, lo están usando desde hace tiempo. Lo que pasa, y el problema aquí, es que están disfrazando el uso de estos misiles, indicando que los ataques de los que vamos teniendo conocimiento son mediante drones, pero es falso. Están utilizando misiles. Y en esos misiles, a la hora de lanzarlos, o en el proceso de lanzar esos misiles, hay personal de la OTAN participando en los ataques. Entre los cuales destacan sobre todo los técnicos de satélites, que son los que guían los misiles y garantizan que den en el blanco, que lleguen a sus objetivos. ¿Por qué?
porque el acceso a los códigos de los satélites no se permite a los ucranianos por cuestiones de seguridad alimentaria. Es decir, de igual manera que antaño, cuando empezó todo esto y se empezó a enviar armamento, se enviaban sistemas de ataque en los cuales se había quitado el sistema de guiado a su vez para que no pudieran tener acceso a los ucranianos. Nos decían, no, esto es para que los rusos no conozcan la tecnología. No, no, no. Lo que no querían era que los ucranianos tuvieran acceso. El problema es que ahora se están lanzando y se están lanzando con personal de la OTAN participando. En buena medida encubiertos a través de contratistas en los cuales hay trabajando buena parte de personas o de militares que ya están jubilados, pero que han estado haciendo ese trabajo durante toda su vida y que ahora como jubilados lo hacen con los contratistas, pero con el beneplácito y la luz verde del Pentágono, porque, insisto, están accediendo a los códigos de seguridad de los satélites. ¿Esto lo sabe Putin? Pues evidentemente, si lo sabe Lorenzo Ramírez, ¿cómo no lo va a saber Putin? Sí. Entonces todo esto, toda esta idea de dame permiso para atacar, déjame utilizar tus armas, todo esto es luz de gas, esto es un circo. Y bueno, y también le recomendaría a Zelensky, si tiene tantas casas, pues que le preste una a Ursula von der Leyen, porque también tiene pinta de que acabará sus días en Estados Unidos. Tiene también mucha pinta. Dice, oiga, ¿y esto va a implicar un incremento del gasto militar ucraniano? Pues sí, acaba de anunciar Zelensky que va a aumentar el gasto militar de Ucrania en más de 1.800 millones de euros. Y la gente dirá, bueno, pero ¿y cómo puede aumentar el gasto militar si no es decir la semana pasada que ha suspendido pagos y que ha solicitado otro préstamo a Europa? Pues precisamente con ese dinero. A ver cuánto dinero se queda por el camino, en corrupción, en comisiones, en dinero desviado. Se está produciendo una recomposición del gobierno de Zelensky. Hay un gobernante en la sombra, que es un abogado y un productor de cine. El productor de Zelensky en su momento, que se llama Andrei Yermak. Este tipo en el año 2019 se convirtió en asesor de política exterior de Zelensky. Un tipo al que los nacionalistas ucranianos que llevan tatuajes nazis, que no son pocos, consideran un traidor y hombre del Kremlin, pero que los rusos están seguros que es un agente del británico MI6. Hay rumores en estos momentos de que Zelensky podría poner a este tipo de primer ministro, de jefe de gobierno, pero es muy poco probable que lo haga. ¿Por qué? Porque este tipo, Yermak, es más de tener marionetas que de figurar él, sobre todo cuando el cargo de primer ministro se utiliza como escudo por parte de Zelensky, cuando surgen críticas. Críticas pocas, porque como bien sabe la gente, no solo no hay elecciones en Ucrania, sino que también los opositores están en la cárcel. Es algo que yo no entiendo cómo la mayor parte de los medios occidentales eluden de forma sistemática. Hombre, coméntalo, aunque sea en el último párrafo de tu teletipo. Estoy leyendo ahora un libro de Jorge Descayar, el que fue director del CNI, sobre todo el conflicto ucraniano. Evidentemente él tiene una visión muy pro-otanista, tiene una visión muy sesgada, pero de vez en cuando el hombre, yo creo que por vergüenza torera, pues en algún párrafo que otro dice, bueno, pues en estas cosas creo que Rusia o creo que Putin tiene razón. Se ha perdido hasta eso. Leer los medios occidentales, que yo me los leo, por lo menos los principales, todos los días, es un absoluto escándalo. Escándalo. ¿Cómo que va a elevar? Claro, dice, diga, es que voy a elevar el gasto militar en más de 1.800 millones de euros. Dice, bueno, pero ¿de dónde sacas el dinero? ¿De los contribuyentes europeos? De forma directa, 50.000 millones como avanzamos la semana pasada. Y luego del Fondo Monetario Internacional. Dice, pero ¿cómo te va a dar dinero el Fondo Monetario Internacional si ha suspendido pagos? Por eso. Entonces se ha acordado una reestructuración de la deuda con los acreedores, que son los grandes fondos de inversión y los gobiernos occidentales, que usan el dinero público del FMI para garantizar el cobro, aunque ahora acepten una quita. Esto es un gran latrocinio. Otro más, claro. Entonces ahora Ucrania dice, vamos a reestructurar 20.000 millones de dólares de deuda, porque no podemos pagar. Esto fue el miércoles pasado. Y hoy dicen, vamos a elevar el gasto militar en 10.800 millones de euros. Oiga, ¿dónde está la Cámara? ¿Qué tipo de broma es esta? Hacen una reestructuración que reduce el valor de los bonos internacionales de Ucrania en más de un tercio y mantiene a Ucrania al lado de su principal proveedor de ayuda, el Fondo Monetario Internacional. Porque mientras que se habla de préstamos europeos, mientras que se ha debatido hasta la náusea en el Congreso de Estados Unidos si se entregaba parte o no de dinero del presupuesto, el Fondo Monetario Internacional tiene una manguera enchufada a Zelensky. No sé si por delante o por detrás, pero tiene una manguera enchufada. Entonces esto de que se acepte una quita, no, se acepta una quita, no, le van a dar un 37% solo, dan una quita del 37%, le van a dar un 63% del valor, para que Ucrania tenga
capacidad de seguir negociando con el Fondo Monetario. Ojo, que aquí está en Canadá, está Japón, está en Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos son los que están saqueando ahora mismo el país. O sea, Italia, España y compañía. No. Aquí los que se están llevando... La loncha, la Sí, parte mollar. Exactamente. La parte grande son Canadá, no nos extrañará, Francia, Alemania, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. El negocio es redondo, dinero del contribuyente para el régimen de Kiev, que se queda con una parte, entre otras cosas, para comprarse yates, algunos miembros del gobierno. Esto es tremendo también. Y el resto se lo da a empresarios de los países que usan el Fondo Monetario Internacional como sicario para realizar un saqueo que no se limita al dinero de los ciudadanos que pagan impuestos en Estados Unidos o Europa, sino que en último término redunda en la entrega de recursos naturales que se ponen como garantía. Esto es lo que lleva meses diciendo Lindsey Graham. Nadie quiere recoger sus declaraciones porque el hombre está diciendo la verdad. Dice, no, pero si es que nosotros lo que queremos es lo que tiene Ucrania debajo de la tierra. Como dice mi amigo Gonzalo Cañete, Ucrania va a ser el primer estado corporativo propiedad de multinacionales con dinero público. Efectivamente. Lo han intentado en África, han hecho adelantos, prolegómenos, preámbulos de esto en países africanos, pero al final esto va a suceder en Europa para vergüenza de toda Europa y de Occidente en términos generales. Ver cómo una nación europea, aunque sea artificial, la tratan todavía peor que al Congo. Sí, es cierto, porque esa es otra, ¿no? Es un país completamente artificial, ¿no? Y claro, en las altas esferas europeas, una vez aprobado el nuevo maletín de dinero para Zelensky, pues todo sigue en marcha para ir cumpliendo el plan Draghi, que con la excusa de luchar contra Rusia, de luchar también contra la competencia china, va a terminar de enterrar esa soberanía económica de los países de la eurozona, que ya entregaron la rama monetaria y ahora se preparan para ceder la fiscal en un momento de hundimiento absoluto de la economía del viejo continente, no solo de la alemana, también de la francesa. Han salido hoy unos datos económicos, en concreto el índice de gestores de compra PMI, que siempre insisto mucho en plantear que es el dato en el que nos tenemos que fijar, porque la comparación de Producto Interior Bruto tiene muchas trampas y además en realidad es una foto fija del pasado. En el caso del PMI vamos viendo mes a mes lo que está ocurriendo. Ya se han aprendido nuestros amigos por encima de 50 y expansión económica, por debajo de 50 y contracción, ergo recesión. La actividad empresarial en Europa, en la eurozona, en septiembre se ha desplomado de forma absoluta, no solo en Alemania, como digo, en Francia, y ni siquiera el sector servicios, que era el que estaba maquillando un poco todo esto, puede solucionar el asunto. El índice de gestores de compras, que lo hace S&P Global, para Alemania, ha caído a 47 puntos, recuerden, por debajo de 50 recesión. Es el nivel más bajo de los últimos 7 meses. El de Francia estaba en el 53 y ha caído a 47. Muy lejos del 51 previsto por los analistas encuestados por Bloomberg, que normalmente siempre que va a salir un dato de estos, hay una especie de consulta que hace la agencia Bloomberg, prácticamente en todo el planeta, al menos en el mundo occidental. No es que se hayan quedado cerquita o que se hayan equivocado por poco. No, es que Francia ahora mismo también está en recesión. No teniendo en cuenta que la recesión sea 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, insisto, entiéndanme, estamos hablando del indicador económico PMI. Que no les engañen. Cada día estoy más convencido, antes lo planteaba como una tesis, cada día estoy más convencido de que uno de los objetivos de todo lo que está pasando en el este de Europa era destruir la economía europea para luego reconstruirla, entiéndanme, con esa agenda supranacional de los plutócratas tecnócratas. Las sanciones boomerang siguen haciendo estragos. Y en lugar de plantear su retirada, se siguen planteando más. Batacazo de la industria francesa. Fíjense que la industria francesa no depende tanto del gas como el alemán. Es que había ya problemas antes. Había que buscar una excusa para volar el cortijo. Había que buscar una excusa para pegarle fuego a la tienda. Y luego no solo cobrar del seguro, sino hacer una tienda nueva. A imagen y semejanza de los nuevos plutócratas, de los oligarcas, de estas élites, como quieran llamarlo. Si cae Alemania y cae Francia,
¿Quién nos va a salvar del desastre? Si cogemos toda la eurozona, el dato de la eurozona, la media, está en nivel de contracción, toca el mínimo de los últimos 9 meses. Está todo listo, todo preparado para poner en marcha el plan de rescate de los empresarios con dinero de los contribuyentes. Que eso es el plan Draghi. Lo voy a seguir denunciando aunque nos quieran callar. Porque esto molesta incluso más que cuando hablamos de Israel o que cuando hablamos de la guerra en Ucrania. Porque Teresa Rivera, recién estrenada comisaria española, lo primero que ha dicho es: señores, el dinero público, el de los contribuyentes, abro comillas. Esto es gravísimo, ¿eh? Abro comillas. Debe evolucionar del interés nacional al europeo. ¿Qué me estás diciendo? Pues muy claro. Su objetivo en Bruselas y lo que le ha pedido a von der Leyen es reformar las reglas de competencia sobre fusiones y ayudas de Estado, que ya están hechas un Cristo, para permitir que los empresarios reciban aún más ingentes cantidades de dinero público a costa de familias y pequeñas empresas. Esto lo ha dicho en una entrevista con el diario El País. No ha hecho unas declaraciones en una agencia húngara perdida a la mano de Dios. No. En el diario El País. Diciendo que esto implica, el plan Draghi para ella, que responde a un sueño europeo de progreso, de empleo, de innovación, de educación, de sanidad y de estado de bienestar. ¿Qué tendrá que ver la educación, la sanidad y el estado de bienestar con darle dinero a Repsol, con darle dinero a Iberdrola, con darle dinero a Telefónica, con darle dinero a Naturgy, con darle dinero a Amadeus, con darle dinero a Acciona, a Iberia, a Enagas, a ACS? Todas estas empresas han sido rescatadas por el Banco Central Europeo por la puerta de atrás. El Banco Central Europeo, hasta ahora, ha sido un sostén fundamental para la financiación de las empresas de la zona euro. Mientras nos subían tipos, mientras las familias tenían, cada vez que pasaba un mes, cada vez que tenían sus revisiones semestrales, anuales, tenían que pagar más por sus hipotecas. Cada vez que cuando solicitaban un crédito, el interés era mayor. Mientras que las pequeñas y medianas empresas luchaban no solo para obtener un préstamo, sino en muchos casos porque les habían cerrado las líneas de liquidez. Pues las empresas de la eurozona, las grandes, estaban siendo rescatadas porque la compra de deuda pública se la estaba haciendo directamente el Banco Central Europeo. Esto es una barbaridad desde múltiples puntos de vista. Es que es legal. Bueno, también fue legal la esclavitud. Las adquisiciones de bonos corporativos, es decir, de deuda de empresa, por parte del Banco Central Europeo, comenzaron en el año 2016 y hoy se mantienen. Primero dijeron que era para salir de la crisis, luego, recuerdan ustedes, ¿no? Había que salir de la crisis, luego había que salir de la crisis pandémica. Luego ya de la crisis con la guerra de Ucrania. Pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver el hecho de que Iberdrola quiera comprar una empresa para meterse, por ejemplo, en el negocio de los centros de datos, de lo último que hablamos la semana pasada, diga, y la financiación dice, no, es que no voy a poner un euro? Dice, bueno, y si usted quiere hacer algún tipo de actividad, quiere hacer una compra, ¿usted qué hace cuando sale al mercado a refinanciarse? Dice, no, yo emito bonos. ¿Y se los compran? Hombre, claro que me los compran. Entre otras cosas porque el Banco Central Europeo está ahí como papá respaldándome. Bueno, ¿y por qué a mí que tengo una zapatería no me respalda el Banco Central Europeo? No, a ti que te den morcilla. Es más, a ver si cierras. A ver si cierras ya de una vez. Y dejas el camino libre para que otras empresas puedan ocupar tu sitio. El Banco Central Europeo tiene 312.000 millones de euros de bonos de empresas. Esto es una cuarta parte del Producto Interior Bruto de España. Dice, bueno, y a España, de estos 312.000 millones, ¿cuánto le corresponde? 30.000 millones de euros. ¿Y el resto? Pues el resto son bonos corporativos de empresas francesas, los empresarios franceses, que tienen el 30% del total, son los más beneficiados. ¿Y los segundos quiénes son? ¿Los italianos? No, los alemanes, con el 22%. Los terceros somos nosotros, los españoles, aunque con un peso mayor del que nos correspondería en función del reparto de capital del Banco Central Europeo. Encima estamos haciendo trampas. Cuando nos digan, no, es que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar bonos, pero si nos llevan diciendo eso años. Ya, Lorenzo, pero luego vino la pandemia. Ya, y cuando se acabó la pandemia, no, entonces llegó lo de Ucrania. Entonces la culpa la tiene Putin de que esté el Banco Central Europeo rescatando con mi dinero presente y futuro, porque al final esto es lo que causa la inflación, señores, no se engañen.
la creación de liquidez sin ningún tipo de problema. Y encima tiene el cuajo, la señora Rivera, decirnos, no, es que el dinero público, el de los contribuyentes, debe evolucionar del interés nacional europeo. ¿Pero qué interés nacional? ¿Qué soberanía nacional? Por lo menos Teresa Rivera en la entrevista del País decía que Europa estaba rozando la recesión. Esto cuando lo hemos dicho nosotros se nos ha dicho desinformadores, negacionistas, anti-Sánchez. Claro, si lo dicen ellos, no solo está muy bien, sino que sirve para defender la expropiación y confiscación del ahorro ciudadano. Es importante que seamos conscientes de que se está preparando un gran saqueo. Habrá personas que piensen o que me digan, ¿cómo más saqueo aún? Pues sí, señores, más saqueo. No hemos visto todavía nada. Hacienda ha incrementado la recaudación a las rentas del ahorro un 40%. Hacienda española. ¿Pero qué barbaridad es esa? Aunque nos creamos las cifras de crecimiento económico, estas que acaba de dar el Banco de España, estemos creciendo alrededor de un 3%. Si crecemos un 3%, ¿cómo puede aumentar la recaudación de las rentas del capital un 40%? Diga que está usted entrando en las empresas con una pistola directamente a robarlas. Sí, No, sí, directamente a robarlas. Bueno, es lo que hace la agencia para dárselo a las tributaria. grandes, ¿no? Exactamente, robar. O sea, la agencia tributaria, entre otras de sus repugnantes características, tiene la de ser un Robin Hood a la inversa. O sea, no roba a los ricos para dar a los pobres, sino que roba a los pobres y a las clases medias, sobre todo, para dar a los riquísimos. Y lleva haciéndolo décadas. Y sin que los españoles reaccionen, que es lo más grave. Los principales enemigos de los hogares y los emprendedores europeos no están fuera de nuestras fronteras, están dentro. Y cuando seamos conscientes de ello, podremos entender con bastante claridad todos esos movimientos que estamos viendo en la economía, en la política. Lo comprenderemos de forma pristina. Y en el ámbito energético, lo comentábamos un poco de pasada al principio del programa, voy a explicar por qué llevo esta chilaba antirradioactiva. Noticia Marruecos. Ha anunciado que va a desarrollar su tecnología nuclear, según dicen ellos, al servicio de la paz y el desarrollo. Sí, como siempre. Ellos sí pueden. Irán no, Marruecos Sí. puede. Lo ha indicado en Viena la ministra de Transición Energética y Desarrollo Sostenible de Marruecos, que claro, Marruecos sabe muy bien lo que tiene que hacer. Dice, no, Ministerio de Energía, no, Ministerio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible. Si viene aquí un extraterrestre mañana y lee esta información, como ha salido planteada en muchos medios, uno podría pensar que Marruecos es un país de la Unión Europea. Totalmente. Perfectamente. Totalmente. Se diga, Leila Benali. Te vamos a presentar una resolución ante la Agencia Internacional de Energía Atómica para producir agua potable empleando un reactor nuclear que suministra energía a plantas desaladoras. ¿Cuántas veces habremos dicho en este programa y en otros programas hace ya mucho tiempo que era una alternativa que España podía utilizar el hecho de estar rodeado por mar para poner plantas desaladoras no como las que puso Zapatero en su momento, sino bien ejecutadas y además suministrándoles no solo energía nuclear, sino que en este caso podrían funcionar utilizando centrales renovables? Es muy probable que también Marruecos emplee esa energía nuclear para producir electricidad. ¿Por qué? Pues para proporcionar el respaldo a la generación renovable que está desarrollando el país africano, en buena medida con nuestro dinero. En buena medida usando el dinero de los contribuyentes europeos. En el caso de este reactor nuclear, la financiación va a correr a cargo, paradójicamente, de Rusia, cuyo gobierno ya aprobó en octubre del año 2022 un acuerdo de colaboración con Rabat para instalar una central nuclear cerca de la costa atlántica de Marruecos, a unos 400 kilómetros de la isla de Lanza. Hay mucha gente sorprendida. Algunos medios han ocultado directamente la participación de la empresa rusa Rosatom en esto, porque realmente hay muchos periodistas o periodistas que no terminan de entender. La empresa rusa Rosatom es la líder del mundo en esto. La líder del mundo. Y además sabe que va a poder extraer el uranio del suelo del Sáhara Occidental. Porque una de las razones de la cesión del Sáhara Occidental es que tiene muchas cosas, fosfatos, hemos hablado de ellos en alguna ocasión, también el caso de las aguas, con el Monte Trophy cerca de Canarias, pero también uranio. Y ahora van a colaborar los dos países, yo te hago el reactor, tú haces la planta de desalación, desalinización de agua,
También van a hacer aceleradores de partículas elementales, cuidado, ¿eh? Y también, y esta es la letra pequeña que nadie ha leído, pero solo hacía falta irse al memorando del año 2017, que es el origen de todo esto. Claro, para eso hace falta, pues no sé, dedicarle 5 minutos en Google, no más. También está previsto que Rusia ayude a Rabat a explorar y desarrollar yacimientos de uranio en Marruecos. ¿Dónde? Sáhara. Lo de Mohamed, esto es impresionante. Está haciendo Bueno, negocios con los rusos, con los chinos, con los americanos, con Reino Unido. Y se está riendo de España en nuestras narices. bueno, por supuesto, sigue la tradición de su padre, de Hassan II. Claro, si Hassan II se quedó con el Sáhara, ¿por qué no se va a quedar él con las Canarias, con Ceuta y Melilla? Lo de Ceuta y Melilla cada día pinta peor. Sí, Sobre todo porque hay una dirección general, la Dirección General de Seguridad española, en el ámbito de los servicios de inteligencia, hay algunos elementos que si no están trabajando para los marroquíes, poco les falta. Y de mis amigos de la Cuesta de las Perdices, alguno de los que nos escucha seguramente esté sonriendo en este momento. ¿Esto tiene relación con información que podría ayudarnos a entender un poquito más lo que pasó el 11M? Tiene, no directa, como piensan algunos, pero tiene. ¿Tiene relación con todo el escándalo que tiene que ver con los contratos de la mujer del presidente de gobierno y del Africa Center y de toda esa telaraña tejida en torno a determinados empresarios españoles en el norte de África? Tiene que ver. ¿Tiene que ver esto también con las grabaciones de Pegasus? Tiene que ver. ¿Y tiene que ver con la política migratoria? Hombre, evidentemente, ¿no? Pero esto ya lo sabíamos. Una política migratoria que además es noticia en Europa porque Meloni ha dicho que ya está bien. Finalmente, Italia, bueno, ha grabado en redes sociales un mensaje Giorgia Meloni, supongo que lo ha visto usted, don César, dando claro que todo aquel inmigrante irregular que pise Italia va a ser sí, deportado de forma sí, directa. sí. Evidentemente, evidentemente. Pero es que esto ya no es algo que digamos nosotros o que podamos aplaudir de Meloni. Es que esto lo quiere también el nuevo primer ministro británico. Es que esto también lo quiere Dinamarca. Italia ha reducido en un 60% las llegadas de inmigrantes irregulares por el Mediterráneo. ¿Cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho de 3 formas. Una no confesa y las otras 2 confesas. Vamos a empezar por las confesas. Primero, pactos con terceros países, fundamentalmente Libia y Túnez, entregándoles dinero para que frenen la salida de irregulares o por lo menos para que no la promuevan. Esto tiene un pequeño problema y es que financia una guardia costera que antes no existía, formada por milicias locales y a veces que tienen lazos con las propias mafias de traficantes de personas, pero menos da una piedra. Además, los detenidos acaban en centros de acogida, sobre todo en Libia y Túnez, que no son los más democráticos del mundo y que hay torturas y violaciones de derechos humanos de forma sistemática. No, al fin y al cabo, es su propia población, ¿no? La segunda, mano dura contra las mafias que operan bajo el manto de las ONG. En esto, Meloni es un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo que además gusta mucho a otros países europeos y por eso ha obtenido luz verde Meloni para poner en marcha este programa. Cuando fue von der Leyen a Lampedusa en aquella famosa rueda de prensa en la que dijimos que von der Leyen había actuado como la jefa, que Meloni había agachado la cabeza, dijimos que habían llegado a un pacto para que se le permitiera que sacara buena parte de esos inmigrantes ilegales, de esos inmigrantes irregulares, de esos inmigrantes en situación irregular, que los sacara a otros países. Pero von der Leyen le dijo, vamos a hacer 2 cosas. Una, vamos a denominar corredores humanitarios y es que tú vayas repartiendo esos inmigrantes por otros países de Europa. Y en segundo lugar, te vamos a permitir que utilices terceros países de fuera de la eurozona para crear centros de deportación. Eso es lo que se ha hecho en Albania, país que no está en la Unión Europea. Reino Unido lo quería hacer en Ruanda. Y Dinamarca y Austria también están muy interesados en este modelo. En este contexto sale el subsecretario de Exterior italiano, Nicola Monteni, y también se ríe de los españoles y nos mete un dedo en el ojo. Y dice, bueno, señores, mientras el año pasado la emergencia estaba en Lampedusa, hoy la tienen ustedes en Canarias. Vayan ustedes a arreglarlo allí, a ver qué hacen. ¿Puede España adoptar medidas similares a las que ha adoptado Italia?
ya no puede decir ningún gobernante ni ningún miembro de la oposición que son medidas que nos tumbaría la Unión Europea, porque no solo están siendo aceptadas en el caso de Italia, sino que quieren ser emuladas. Insisto. Keir Starmer, el laborista británico, quiere montar un programa de este tipo. Claro, lo tiene un poco más difícil, porque ¿qué tercer país te buscas? Pues eso es Ruanda. ¿Por qué no puedes utilizar ningún país de la Unión Europea por tu posición geográfica? Y dices, bueno, pues ya que se queden en Ruanda. ¿Te van a crear campos de deportados en países africanos? Te van a crear. Eso seguramente generará otras mafias, pero de momento el tema migratorio o los problemas sociales ligados a la invasión, porque podemos calificar de invasión en muchos casos estos movimientos migratorios, se pueden reducir o se pueden paliar. Cuidado también, porque en el caso de Italia, que es país que, como digo, es punta de lanza en todo esto, con lo cual todo lo que sucede allí se podría ir repitiendo en otros países cuyos gobiernos fueran valientes y adoptaran medidas de este tipo. Ya les digo yo que Feijóo no, porque ha estado con Meloni y a Feijóo no le gusta para nada este modelo. No, que va, en absoluto. Lo digo porque estamos precisamente hablando de inmigración y entonces como son tan listos los, entre comillas, los del Departamento de Comunicación del Partido Popular, les ha faltado tiempo para decir, no, es que claro, como ha ido No Feijóo somos a hablar así. con Meloni, claro. No somos así. Somos diferentes. We are different. Spain is different. Spain is different, sí. Cuidado con los tribunales italianos, porque Salvini, es vicepresidente del gobierno, a Salvini la Fiscalía italiana le pide 6 años de cárcel por secuestro y abuso de poder por haber impedido en el año 2019, cuando era ministro de Interior, el desembarco de 147 emigrantes regulares rescatados, entre comillas, por el barco español Open Arms. Recordamos aquello. Open Arms, que lo normal es que esta gente estuviera sentada en un banquillo. Totalmente. Que la Fiscalía investigara a Open Arms. No estoy yo diciendo que sean culpables, lo que estoy diciendo es que habría que investigarlos porque indicios hay. En lugar de eso se sienta en el banquillo a Salvini y el fiscal argumenta que prima el derecho internacional y los derechos humanos sobre el derecho de un país a la defensa de sus fronteras. Cuál es una absoluta barbaridad. Pero total y absoluta, o sea, es el final, no, es el final de la soberanía del país y el arrojarlo a los pies de los caballos de los planes internacionales de la agenda globalista. Es que es así, por muy triste que pueda parecer, pero es así. La propia Meloni hizo declaraciones con toda la razón también, que dijo, transformar en un crimen el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo. Mi total solidaridad, decía Meloni. Que en esto lo tiene muy claro. Claro, esta vez el choque con la ley es explícito en los tribunales. Vamos a ver qué pasa, porque a partir de octubre podemos ver movimientos también en los tribunales italianos en este sentido. Por lo tanto, empezamos la temporada alabando una acción de Meloni, porque hay que ser riguroso y hay que ser justo, y hay que intentar que las filias y las fobias de cada uno no le afecten a la hora de informar y a la hora también de escuchar, que hay mucha gente que seguramente está escuchando y que dirá, ¿ves cómo Meloni hace algo bien? Pues sí, en este caso lo ha hecho. Vamos Sí, con otro, ocasionalmente sí. que le doy mucha caña y que también, objetivamente, ha podido hacer algo bien, pero en este caso sí que con bastantes matices. Durante el día de hoy se ha ido publicando en muchos medios, sobre todo en medios de habla hispana, medios conservadores, algunos conservadores que se creen liberales, se habla mucho en relación a esa iniciativa de la ONU, porque hemos tenido aquelarre de la ONU este fin de semana, donde la Asamblea General ha aprobado la propuesta de lo que denominan ellos el Pacto por el Futuro, que no es nada más ni nada menos que coger la Agenda 2030 y aplazarla 15 años aproximadamente, porque claro, se han dado cuenta de que por muy rápido que van, esos objetivos no se van a cumplir. Ya le avanzo yo. Eso es muy buena noticia, ¿eh? La mejor noticia del día. Que se den cuenta de que no llegan y hay que retrasarlo 15 años, a mí me parece una noticia buenísima. Tiene su cara A y su cara B, porque claro, van a seguir con la matraca otros 15 años, evidentemente porque los objetivos de desarrollo insostenible, como me gusta llamarlos a mí, están diseñados a través de medidas que lo que hacen es no perseguirlos, sino alejarlos, de tal manera que siempre haya que estar buscándolos. Y cuando nos dicen, el caso de la pobreza es evidente, dicen, no, hay que luchar para erradicar la pobreza. Dice, bueno, ¿y qué está usted haciendo? Bueno, pues yo estoy haciendo un montón de medidas y estoy poniendo en marcha un montón de iniciativas para que haya cada vez más pobres. Que no solo los haya en el tercer mundo, sino que los haya también en el primero. Dice, bueno, ¿y eso por qué? Pues porque así yo puedo seguir aprobando medidas para decir que estoy luchando para acabar con la pobreza. Básicamente,
mecanismo es ese? Entonces, en esta asamblea ha habido un discurso de la responsable de política exterior argentina, Diana Mondino, se ha hecho un poco viral, en el cual ella, con toda la razón del mundo, rechaza esta nueva Agenda 2030, la Agenda 2045, el Pacto por el Futuro, planteando sobre todo, enfocándose en el tema de la ideología de género, parte también en el tema de la demonización de la actividad humana como responsable del cambio climático. Sobre Ucrania y tal, y estas cosas no hablan porque ya saben que Argentina y la OTAN están en el mismo barco, ¿no? Y entonces ha habido mucha gente que ha planteado y ha aprovechado para hacer propaganda o para hacer publicidad diciendo, veis qué bueno, el gobierno de Javier Milei se opone a la nueva Agenda 2030. Es el único gobierno, el único país que se opone. Ese era el titular que hemos visto incluso en algunos medios argentinos. Vamos a ver. Ni ha sido el único país y tampoco ha votado en contra. Después de escuchar a Mondino, lo normal sería que votara en contra. Y me he ido directamente a ver quién había votado en contra. Digo, pero si aquí no me aparece Argentina. Y entonces dice el gobierno argentino, no, es que en el momento de la votación nosotros nos fuimos. No estamos de acuerdo con todo esto. Hicieron como hacen muchos eurodiputados españoles, que llegan, leen una preguntita y luego se van. Y en algunas ocasiones se olvidan de firmar y tienen que volver para cobrar los 300, los 400, los 500 euros que les dan por haber hecho esa pregunta. Y diga, ¿y si está usted en contra? Y además está tan en contra que hace de esta decisión su elemento principal de política exterior, al menos de cara al público, ¿por qué no vota en contra? ¿Por qué? Pues porque los que han votado en contra son Rusia, Bielorrusia, Siria, Irán, Corea del Norte, Nicaragua y Sudán. China se ha abstenido, como suele ser común en este tipo de cumbres. China siempre llega abriendo las manos, diciendo que va a colaborar, planteando una serie de iniciativas propias que nunca se las tienen en cuenta y por lo tanto siempre se abstienen porque ellos dicen que siempre hay que seguir negociando. Es una posición muy distinta, es una posición de potencia que aspira a la hegemonía global. Por eso básicamente China se abstiene. China no se abstiene porque no quiera estar en el lado de Rusia. ¿Argentina se ha abstenido porque no quiere estar en el lado de Rusia? ¿Para que nadie dijera que votaba o que estaba en el mismo bando que Rusia? Milei no puede oponerse a la Agenda 2030, Agenda 2045, Agenda 2095, en el nombre que le pongan, no puede oponerse y al mismo tiempo estar al lado y servir a las élites financieras de Estados Unidos. Es imposible. Porque buena parte de esa Agenda 2030 se cimenta sobre una agenda diseñada en los despachos de Wall Street, los mismos despachos que él pisa para solicitar dinero, para solicitar ayuda y para solicitar dólares. Porque el Fondo Monetario Internacional es un elemento clave de esta Agenda 2030, un Fondo Monetario Internacional con el que negocia Milei todos los días. Que luego en cuestiones sobre la igualdad de género, la ideología de género, perdón, o en cuestiones sobre el tema del cambio climático, ellos se opongan públicamente. Veremos qué hacen con los recursos naturales. Veremos si se ponen los recursos naturales argentinos como aval para futuros préstamos. Veremos si se convierten parte de los activos naturales o de los recursos naturales argentinos en activos financieros, los famosos NAC, de los que hemos hablado en el gran reseteo también largo y tendido. Todas estas son las respuestas que nos tiene que dar el gobierno de Argentina. Porque a la hora de lanzar un discurso, está muy bien que salgas, siempre repite el mismo, por cierto, no Mondino, pero Milei siempre repite el mismo. Pero claro, luego cuando te empiezas a analizar la letra pequeña y te das cuenta de que estás vendiendo el oro, de que te estás poniendo el país a los pies de los caballos y de que las dos principales promesas que hiciste ibas a hacer al día siguiente de ganar, no después, no la vas a hacer en ningún momento, que es uno, la dolarización total, porque ya explicamos aquí que es absolutamente imposible desde un punto de vista económico, y cerrar el Banco Central. Pues en lugar de cerrar el Banco Central, puso a un amiguete de estas élites de Wall Street y el Banco Central argentino evidentemente seguirá abierto. Y si lo cierran, será una medida cosmética y pasará a depender de la Secretaría de Economía o el Departamento del Tesoro, porque el Banco Central seguirá existiendo. Haremos también un programa de esta Agenda 2045 en cesarvidal.tv, me comprometo también. Son temas que ya estoy preparando para explicarle a la gente, aunque en esencia, como digo, es una renovación de sus objetivos de desarrollo sostenible, quedémonos con la buena noticia. La buena noticia de que estos señores se dan cuenta de que por mucho que pisen el acelerador, evidentemente la Agenda 2030
no va a poder seguir adelante. Y como siempre, pues utilizan un eufemismo, ¿no? Esa cumbre del futuro, un futuro pues el que van a intentar, como sea, utilizar los elementos que hemos ido analizando en cesarvidal.tv a lo largo de todas las últimas temporadas y que se resumen también en esa idea del Great Reset, del Foro Económico Mundial en relación con el COVID, y que estaríamos hablando del desarrollo insostenible, cambio climático, cooperación digital, dicen ellos, el tema del género, el cual ya definen directamente como un objetivo, el género en sí, y luego pues la transformación de la gobernanza global, que ya pues no le duele prendas en utilizar este concepto que es profundamente globalista. Documento aprobado, como digo, con la abstención de Argentina y con la única oposición de los rusos y de Irán, fundamentalmente como grandes estados. Rusia por una cuestión de valores. Además han dejado claro que no es un tema de que no estén más o menos de acuerdo, sino que es un tema de valores y además no solo es una cuestión ideológica, sino que ellos lo que reclaman y han reclamado siempre es que el país que quiera seguir esta agenda es libre de hacerlo, pero que en ningún momento se obliga a los demás, que se deje la capacidad de que cada uno decida, que es también lo que ha defendido China en todo momento y que es el leitmotiv sobre el cual se va a articular toda esa alianza BRICS, la que también iremos dando detalles en unos días, en esa cumbre BRICS que se va a celebrar dentro de una semana. Otoño calentito, don César. Muy calentito, otoño interesante. Y bueno, pues espero que a nuestros amigos les haya gustado el vuelo de hoy. También aprovecho para darles las gracias por la recepción que ha tenido ese tercer episodio en el gran reseteo de los orígenes de la Primera Guerra. Ha gustado muchísimo, muchísimo, sí. Está gustando bastante, damos muchos datos, ahí hay una bibliografía importante, les recomiendo que toda esa bibliografía que hemos ido, pues ofreciendo, que hemos ido planteando, que intenten hacerse con algunas de estas obras, porque realmente no sé durante cuánto tiempo va a poder acceder a ellas, porque estamos viviendo un momento muy similar al del libro Fahrenheit 451, ¿verdad? Donde se iban quemando los libros y al final pues solo quedaban algunos en el bosque, los emboscados, que también diría Younger, con esos libros y un poco pues intentando mantener o que no se pierda esa memoria colectiva, que es la función principal de un libro y que hoy en día con todo el entorno digital pues es más fácil ir poco a poco reescribiendo la historia, ¿no? Se dejan de editar libros y luego pues se modifican los que ya hay en formato electrónico, directamente es imposible conseguirlos. Así que les recomiendo que vayan haciéndose con una biblioteca, por lo menos de los temas que más les interesen, y así en el futuro pues podrán explicarle a sus hijos y enseñarles lo que no les van a enseñar en las escuelas, ¿no? Pues efectivamente así es. O sea, no nos vamos a engañar, es obvio que es así y no se me vaya usted muy lejos, que hoy tenemos que seguir con Al-Hakam. Hoy seguimos con Al-Hakam 2, ¿no? Al-Hakam 2 segundo. O Al-Haken, si alguno prefiere llamarlo Al-Haken, no tenemos ningún problema en que lo llamen Al-Haken. Tampoco creo que él ponga ningún tipo de problema. Seguimos con esa España post-Abderramán III, que empezamos la semana pasada a hablar de este personaje. Y hoy pues continuaremos. Así que pues nada, voy a ir llenando mi cantimplora, preparando el aparejo. Muy bien. Voy a buscar... Sí, porque además hoy vamos a pasar buen rato en el norte de África, ¿eh? Muy bien. Ya se lo adelanto a usted. La sílaba esta que me he traído antirradiación me va a venir de miedo. Le va a venir de fábula hoy, o sea, le va a venir muy bien. No ha podido usted venir mejor ataviado. Hasta dentro de un rato, don César. Hasta dentro de un ratillo.